La mayoría de ustedes que me ven son latinoamericanos. Por mucho, el lugar con mayor desigualdad del mundo. Hay unos pocos obscenamente ricos, muchos obscenamente pobres y en el centro una discreta clase media más o menos pudiente, más o menos educada y más o menos relevante. Lo de la brecha entre ricos y pobres siempre ha sido parte del paisaje de nuestra región, como los Andes, el Amazonas y los autobuses públicos destartalados con rótulos surrealistas en el vidrio trasero. Pero los países desarrollados no son inmunes a este mal que preocupa a cada vez más personas. De hecho, no es casualidad que la película ganadora del Oscar de este año, la coreana Parásitos, tocara de forma brillante el problema de la desigualdad. Otra de las nominadas, Joker, también ahonda en esta cuestión. ¿Referencias en el mundo real? Hay de sobra. Los chalecos amarillos en Francia, las protestas en distintas partes de Latinoamérica, la clase obrera que votó por Trump, harta de ser ninguneada. El descontento es palpable y un buen segmento de la población parece estar indignándose de que haya ricos cada vez más ricos, mientras ellos, que también trabajan y que también votan, que se supone tienen los mismos derechos, al final no tienen las mismas oportunidades. Y sin embargo, el mundo nunca ha vivido una época de mayor bonanza económica, con crisis incluida. A pesar de las profundas desigualdades, el crecimiento económico desde la segunda revolución industrial ha traído niveles de bienestar nunca vistos, mejores sistemas de salud, educación y servicios públicos, incluso en regiones tan desiguales como la nuestra. ¿De verdad hay tantos pobres como creemos? Antes del siglo XIX, casi ningún país del mundo crecía realmente en términos económicos. La gran mayoría de la población mundial vivía en condiciones similares a las de las que viven hoy en pobreza extrema. Para que te hagas una idea, imagina al 80% de la humanidad sin acceso regular al agua, la sanidad, la educación, techo digno o una alimentación adecuada. Al menos no habían robots asesinos acribillando plebeyos. Aún así, el mundo era una distopía. De hecho, hace no mucho, en 1990, casi 2.000 millones de personas vivían en pobreza extrema, en las condiciones mencionadas y con menos de $1.25 al día. Para 2018, la cifra se había reducido a 650 millones, que sigue siendo demasiada gente, no me malinterpretes, pero creo yo que en la mayor parte del mundo hemos mejorado. Inclusive la desigualdad se ha reducido en Latinoamérica. No al ritmo deseado, pero se ha reducido. Independientemente de la ideología del gobierno de turno, la mayoría de los países latinoamericanos ha conseguido reducir la desigualdad en los últimos años. En esta gráfica de la página Our Work in Data podemos ver cómo la desigualdad se ha ido reduciendo discretamente en países como México o Colombia, de forma considerable en Chile o Perú, mientras en países como Argentina y Bolivia aquello es como una montaña rusa con violentas caídas y subidas. Y bueno, en Costa Rica ha subido. ¿Qué pasa, ticos? Pónganse las pilas. Pero antes de que tú, cerdito capitalista, saques tu botella de champán para regodearte en el triunfo del capital y lances copias de La riqueza de las naciones de Adam Smith directo a las cabezas de todos esos sucios anticapitalistas, miremos la otra cara de la moneda. ¿Por qué es tan peligrosa la desigualdad? Como mencionamos antes, no en todas partes se ha reducido la desigualdad. De hecho, algunos de los países más prósperos del mundo están experimentando un brutal aumento de la misma. Por ejemplo, Estados Unidos, el país más rico del mundo y de la historia, es de lejos el país desarrollado más desigual. Según el ganador del Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, el ingreso medio de un hombre en Estados Unidos es menor al de uno en 1968. Para entender mejor el contexto, en América hay unos pocos multimillonarios que concentran tanta, pero tanta riqueza que el resto de la población tiene muchos menos recursos en comparación a los estratos menos pudientes de otros países. Pero bueno, ¿qué más da?, preguntan algunos economistas. Hay menos pobreza extrema, la mayoría de los países sigue creciendo, a unos les va bien y a otros mucho mejor. ¿Por qué debemos preocuparnos por la desigualdad? Eso es cosa de envidiosos y progresombis que no quieren trabajar, ¿no? El problema está, hijo querido, en que, de acuerdo con Stiglitz, por culpa de la desigualdad vemos que el crecimiento económico en países como Estados Unidos se ha ido ralentizando.
Para entenderlo mejor, pensemos en la economía como un pastel. El pastel de la economía estadounidense se ha encogido, o sea, ha crecido menos. Y además, los ricos se están llevando una porción más grande del pastel y están dejando a las clases medias y bajas con menos. Toma, preciosa, te lo mereces. Y maldita sea, sin importar tu ideología, todos estamos de acuerdo que hay pocas cosas más indignantes que ver a alguien con un pedazo de pastel más grande que el tuyo. Ok, dejemos los pasteles a un lado por un momento. ¿Por qué la desigualdad es tan peligrosa? Porque la desigualdad de ingresos se traduce en desigualdad de oportunidades. En países muy desiguales, una persona proveniente de una familia con menos ingresos tiene acceso a una atención sanitaria deficiente, una educación deficiente y servicios deficientes. Esto se traduce en muchas más dificultades para salir adelante y un nivel de preparación más bajo, que se traduce en un profesional poco cualificado, que se traduce en una población menos productiva, lo cual acaba jodiendo a todos, incluidos los ricos. Luego esto se perpetúa de generación en generación y es extremadamente difícil romper esta rueda si no hay políticas sociales efectivas impulsadas por el gobierno y la sociedad en su conjunto. Pensemos en ello como la historia de Pedrito el Rico y Pablito el Pobre. Imaginemos que Pablito el Pobre, con un esfuerzo sobrehumano, logra ir a la misma universidad que Pedrito el Rico. Aún así, siguen sin ser iguales. Cuando los dos se gradúen, ¡yay!, Pedrito tendrá una red de contactos mucho más sólida y mejor posicionada que Pablito. A Pedrito, por ejemplo, esto le hará más fácil encontrar un trabajo bien remunerado. Y si hablamos de Estados Unidos, donde muchos estudiantes tienen que pedir costosos préstamos para ir a la universidad, pues Pablito tendrá que aceptar cualquier trabajo para poder pagar el préstamo. O sea, el cuento de querer es poder es un bonito cuento, pero rara vez se hace realidad cuando naces en el seno de una familia pobre. El cine como la sociedad misma. Como dijimos, Parásitos lo retrata estupendamente. Al inicio de la historia, un amigo del protagonista le regala una roca con forma de montaña. En Corea a estas rocas se les conoce como suseok y están cargadas de simbolismo. Al principio de la película, la familia pobre lo toma como un buen augurio y de hecho, la forma montañosa de la roca es un guiño de la voluntad de ascenso social de la familia. Pero al final, cuando todo se tuerce, vemos que el protagonista porta apesadumbrado la roca a todas partes y le dice a su padre: sigue aferrándose a mí. Se trata no ya del deseo, sino de la necesidad de dar a su familia una vida mejor, pero también del peso de la pobreza que nunca le abandona, aunque finja y embauque a los ricos pretendiendo ser como ellos. La roca es un peso que le impide llegar tan arriba como los hijos de la familia rica. Él no puede entrar a la universidad, pero a la hija rica le pueden pagar un profesor para que mejore su deficiente inglés. Su hermana no puede ir a la escuela de arte, aunque tenga talento, pero al niño rico le pueden pagar una tutora de arte porque su madre cree que sus garabatos infantiles son señal de genio artístico. Para el protagonista y su familia, una lluvia significa la destrucción de su hogar. Para los ricos es una oportunidad para hacer una acampada en el jardín y una fiesta. De forma mucho más cruda, esta diferencia queda retratada en el monólogo final de Arthur Fleck en Joker. Cuando confiesa haber matado a 3 jóvenes adinerados, pregunta indignado: ¿por qué tanto alboroto por estos tipos? Si yo me estuviera muriendo en la acera, pasarían por encima de mí. La desigualdad también es peligrosa porque se convierte en rabia, en revolución. En Latinoamérica tenemos un largo historial de movimientos que propinan una furiosa patada en los cojones del sistema, justamente por esa desigualdad. Los pobres siempre pueden tener la esperanza de que un día su frustración se transformará en furia y, como el Joker, pondrán todo patas arriba. Pero antes de que te pintes la cara de payaso y salgas a tomar el cielo por asalto, te tengo malas noticias. De la falta de oportunidades a la irrelevancia absoluta. En el futuro podría aumentar a niveles nunca vistos la brecha entre ricos y pobres. La disrupción tecnológica está trayendo consigo cambios dramáticos en todos los ámbitos: salud, educación, trabajo, comunicación. De acuerdo con Yuval Noah Harari, en 21 lecciones para el siglo XXI, el mundo del futuro podría dividirse en 2 castas:
La primera, una de superhumanos, con suficiente dinero para pagar por mejoras biológicas, modificación genética, mejoras cognitivas y físicas, integración cuerpo-máquina y además con la inteligencia artificial a su servicio. La segunda casta, bueno, gente normal, que en un contexto como ese serían poco más que animales, matándose por los escasos recursos. Este segundo grupo sería totalmente incapaz de montar una de esas revoluciones que tanto temen hoy en día los políticos. Harari incluso sugiere que quizás al Estado ni le interese sacar a esa gente del atolladero, porque serían totalmente innecesarios. Si el 1% más rico llegara a acumular el 99% de la riqueza, ¿qué importaría el 99% restante de la gente? Serían irrelevantes. Y me dirás, todo esto suena a ciencia ficción, ¿pero lo es? Si recorres las calles de cualquier gran ciudad latinoamericana, te toparás con algunos vecindarios de ricos que viven literalmente en fortalezas en las que disponen de todas las comodidades y lujos. Auténticos búnkers para aislarse de los criminales. Luego, no muy lejos, barrios gigantescos en los que la gente vive en condiciones que rayan en la miseria y a merced de la violencia. Eso, la verdad, se parece mucho al futuro que describe Harari. Si te ha gustado este video, suscríbete y dale a la campanita. Un saludo Illuminati para todos y hasta la próxima.